Dios Padre que nos ama, te damos gracias. Nos amaste y viniste a esta tierra y fuiste clavado en la cruz para perdonar todo nuestro pecado. Te damos gracias por hacernos tus hijos. Gracias por tomarnos por fiel poniéndonos en el ministerio de profesor. Somos débiles, pero nos encargamos de este ministerio solo confiándote. Esperamos que seamos llenos del amor eterno de Dios en nuestra vida, a fin de pasar tu gracia y tu amor a los estudiantes. Te rogamos que no se atasque el vía que se transmite tu gracia y tu amor por nuestro pecado, por alejarnos de ti, estando en la desobediencia. Dios, ayúdanos más. Ayúdanos para que podamos desechar las cosas indignas en nuestra vida ante tus ojos y que nuestro corazón esté lleno de tu corazón para hacer según tu voluntad. Para esta obra te pedimos que no nos falte nada. Hoy también hemos reunidos para aprender tu palabra. Danos la palabra y la enseñanza que necesitamos y ayúdanos para que podamos tomar una actitud y corazón digno ante ti y ante los estudiantes. Ayúdanos para que podamos tomar una nueva resolución, nueva decisión hoy. Los hermanos y las hermanas que no han podido participar hoy, también a ellos ayúdales. También te rogamos para el seminario bíblico que está pasando en muchas partes del mundo. Muchas nuevas almas están escuchando tu palabra. Ayúdales para que todas las almas que están escuchando tu palabra reciban la salvación, para que solo tú recibas la gloria. Te entregamos en tu mano el comienzo y el fin de esta palabra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar 1 de Samuel capítulo 24. Primer de Samuel 24, versículo 1 a 15. Yo voy a leer el 1, ustedes van a leer el 2, así en turno. Primer de Samuel, capítulo 24, versículo 1 a 15. Primero yo voy a leer. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadí. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal?
Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. En el 15 leamos juntos: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Hoy vamos a aprender de David, que salvó la vida de Saúl. David es una de las más mencionadas en la Biblia. David, que realmente era el hombre de Dios. Y en el segundo de Samuel capítulo 7, David sintió por estar él en la casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas, y decidió la edificación del templo para Dios. Dios estaba muy alegre. Sin embargo, David era el hombre de la guerra, derramó mucha sangre, por eso su hijo Salomón tenía que edificar el templo. Pero Dios amó sinceramente a David, y ese David está conectado directamente con Jesucristo. Y en Hechos dice que David es un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Seguramente Dios se alegró al ver a David. Hay muchos requisitos para ser el hombre digno de Dios, pero viendo primer de Samuel, capítulo 14 y 26, David solo confió en Dios, y aunque tuviera oportunidad de matar a su enemigo, no lo hizo. Él tuvo un corazón amplio. Y tuvo el autodominio. No era algo racional, razonable. David hizo según su fe. Por eso hoy, a través de David, que salvó la vida de Saúl, seguramente ustedes tienen muchos problemas, dificultad en la comunión entre los hermanos y entre los estudiantes. En esta situación podemos aprender cuál es la actitud que tenemos que tomar cuando haya conflicto. En Salmos sale bien cuál era el corazón de David cuando él necesitó consolación. David sufrió mucho por Saúl. La tarea de David era cuál actitud tiene que tomar ante Saúl. ¿Y qué tiene que hacer mientras caminando el camino de la muerte? Lo que hizo David era huirse de él. Claro que podía rivalizar con Saúl, pero David sabía que Saúl era el ungido de Dios, o sea, el gobernador interino de Dios. Es decir, nadie puede tocar al trabajador de Dios, solo Dios lo puede. Es el pecado herir al ungido de Dios. No era fácil para David, porque tiene que cuidar a la persona que quiere matarle. Esa persona es un rey y él no puede quedarse en la casa, no puede tener una vida pacífica. Tiene que estar en el desierto seguidamente, evitando de la amenaza de Saúl, y luego sale que David se exilió. Sí, David tenía muchos problemas,
pero no se quejó, lo que hizo David era dar muchos salmos a Dios. Confesó todo su sentimiento y su deseo. Pidió para que Dios le ayudara. Estoy en angustia. Así, ofreció muchos salmos rogando a Dios sinceramente. Cuando pecó también expresó de sí mismo con el salmo. A través de pasar muchas dificultades, David hizo muchos salmos y lo expresó todo a Dios. Cuando estaba en la cueva, 1 de Samuel 22 y 24, lo que hizo David era hacer el salmo en el Salmos capítulo 57 y 146. Al ver la situación de David, podemos obtener mucha consolación viendo la dificultad, viendo el salmo que David hizo. David tuvo 2 oportunidades para vengar a Saúl, pero no lo hizo. Y Dios le dijo, bien hiciste. A lo mejor David quería vengarse y sus hombres le decían a David, esta es la oportunidad que Dios le dio. Si no, ¿por qué Saúl entró a esta cueva que hemos escondido? Así dice a David. Si era una persona normal, puede pensar, sí, esta es mi oportunidad, voy a terminar todo aquí, ya se puede acabar toda mi angustia y dificultad, voy a terminar todo. Así puede pensar. Pero David no lo hizo. Aquí podemos ver una diferencia entre razón y la fe. Vamos a ver el versículo 4. Ya están en la cueva, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día del que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. A Saúl también, David era su enemigo. En el versículo 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Ya me vino la oportunidad de vengarme, voy a usar esta oportunidad. Así es lo que piensan las personas normales. A nuestro parecer, David tuvo más ventaja que Saúl, pero David no lo utilizó. Solo cortó la orilla del manto de Saúl y pensó en Dios, si es adecuado matar a Saúl en esta situación. Así David pensó en Dios. Intentó de pensar lo que Dios quiere. En el versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David realmente era una persona que tiene una conciencia clara. David temió a Dios, sabía de que Dios estaba a su lado, que Dios va delante de él. Ya por eso se turbó el corazón porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Es decir,
también David quería vengarse a él. David tenía que sufrir mucho por Saúl. Claro que quería vengarse de Saúl. Pero no lo hizo. No le mató, solo cortó la orilla del manto de Saúl. Sí, quería hacer algo, quería herir a Saúl, pero Dios turbó el corazón de David. En vez de turbar el corazón de Saúl, Dios turbó el corazón de David. Y después David mostró la bendición a Saúl. Por eso Saúl dice luego que se equivocó, que cometió un error ante David. Dios nos pregunta también si el acto de venganza es adecuado ante Dios, el querer herir a nuestro enemigo. Dios nos pregunta también. Y se turbó el corazón de David. Primero Dios pregunta a las personas que tienen una buena conciencia. No importa cómo se porta otra persona, lo importante es mi reacción. ¿Puedes tú confiarme enteramente, entregarme todo y aguantar solo con la fe, tener la paciencia? Así nos pregunta. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero hay cierto límite en nuestra paciencia. Queremos que nuestra fe produzca paciencia perfectamente, pero a veces no lo podemos. Por eso pues Dios turbó el corazón de David, que quería herir a Saúl. Bueno, cortar la orilla del manto de Saúl, a nuestro parecer, no es nada. Pensamos que los hermanos que me tratan mal son molestos, así expresamos. Y pensamos que esa palabra, ese pensamiento, no es nada mal. Cortar la orilla del manto de Saúl no es nada, pero se turbó el corazón de David. ¿Es adecuado ante Dios? Así se preguntó. Yo también tuve esta experiencia. Nuestra queja, crítica y odio puede ser inadecuado, como David, que cortó la orilla del manto de Saúl. Porque Dios es vivo. Es razonable pensar que esa persona me hizo mal, como que me causó daño. Yo puedo hablar así, hablar mal de él. Pero este pensamiento no es apto ante Dios. Se va a turbar su corazón. En ese momento nuestra fe tiene que salir, no nuestra razón. Tiene que salir primero el amor de Dios. Si hacemos todo conforme a nuestra razón, no podemos hacer la voluntad de Dios en la iglesia. Porque es un conjunto de las personas imperfectas, se reúnen para unir el corazón y el poder. ¿Y cómo que uno se llevará bien con todos en la iglesia? No podemos ser conforme al corazón de Dios siempre, pero Dios nos manifiesta su bendición y su amor y el poder siempre, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Dios nos fortalece para que podamos hacer lo mismo a otras personas, para que veamos la circunstancia con la fe y mostremos la bendición. En la segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Sí, por la vista. Por la vista no podemos completar lo que sabemos, lo que hemos oído, lo que juzgamos no es perfecto. Todos se equivocan, ¿verdad? Si por fe andamos, si entregamos todo a Dios, y si oramos por otra persona para que se arrepienta su pecado en vez de hablar mal de él, creo que podamos glorificarle a nuestro Padre más.
El que tiene la fe, pues se la manifiesta a través de la obra. Vamos a buscar San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17. Cinco y 6 yo voy a leer. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los apóstoles de Jesús pensaban que tenían la fe, pero Jesús le decían que no. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, su poder se va a manifestar. Podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Nuestra fe tiene que ser perfecta dentro de nosotros. Eso es lo que no podemos hacer, es lo que solo Dios puede hacer. Esto es la fe. Yo no puedo cambiar nada, pero Dios sí puede cambiar todo. Yo no puedo salvar a otra persona, pero sí, Dios lo puede. La situación, la circunstancia no es el problema. El problema es mi actitud, es mi pensamiento, es mi fe. Las otras cosas no importan. David era el hombre de la fe. En esta situación manifestarse la fe no es algo fácil. Porque toda la situación, todas las otras personas dicen que tiene que matar a Saúl. Pero David no lo hace y dice, pues afirma la voluntad de Dios. Pues nosotros también tenemos que buscar y pensar la voluntad de Dios en cualquier circunstancia. Tenemos que meter la voluntad de Dios en toda situación. Si no, también podemos equivocarnos. En el 1 de Samuel dice que es el pecado herir al ungido de Jehová. Éxodo 22, versículo 28 dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Dios designó a los jueces y príncipes. Claro que fueron designados por hombres, pero reconocen que sea voluntad de Dios. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Como David aprendió el Pentateuco, seguramente se acordó de esta palabra, que es el pecado herir al ungido de Jehová. Nosotros pues también deberíamos pensar de nuestra actitud, porque expresar todo nuestro corazón puede ser el gran pecado ante Dios. Vamos a volver a 1 de Samuel. Versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Así expresa David: yo no quiero herirle. Y el versículo 15: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano.
David entregó todo a Dios. Que Jehová juzga todo. Y David estaba listo de aceptar todo según la sentencia de Dios. Aquí David, que tenía la fe, primero cuenta todo a Dios sobre sus situaciones. Podía hacer algo David, podía matarle, podía herirle, pero no lo hizo. Y en cambio, confesó de su situación a Dios. Confió en el juicio de Dios y entregó todo a Dios. Nosotros también, si nos viene una situación que no podemos resolver, tenemos que confesar sinceramente toda nuestra situación a Dios y pedir la ayuda de Dios. Dios también sabe que nosotros no podemos solucionar este problema. Hay una situación que uno puede ganar 10.000 wones cuando se lo necesite, pero a veces hay situación que uno no se puede hacer nada, que no puede cambiar nada. En esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hizo David era orar. Vamos a ver Salmos 142. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer en los momentos difíciles? Salmos 142. Desde el versículo 1 yo voy a leer. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes. Cuando David estaba en la cueva, no podemos saber exactamente si es la cueva de Adullam o la otra. No podemos distinguirlo. Pero cuando David estaba en el momento difícil, huyó a la cueva de Adullam, huyendo de Saúl. Ahora también está en la cueva. Y en este momento, con mi voz clamaré a Jehová. Es lo que David hace. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Estoy en angustia. Es el rey de Israel. Es el que tiene muchos soldados. Es el ungido de Dios. Y esa persona quiere matarme. Yo no tengo ninguna fuerza. Yo no tengo la sabiduría. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Clamé a ti cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Dios, ayúdame. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Pero tú eres mi refugio, quien cuida de mi vida. Por favor, Dios, ayúdame. Así ora sinceramente. Esta oración sale muchas veces en los momentos difíciles. No podemos encontrar ninguna salida, estamos rodeados de obstáculos. En este momento solo lo que podemos hacer es clamar a Dios, es lo que Dios quiere. Espero que ustedes, pues creo que ustedes también lo han hecho muchas veces, orar llorando, pidiendo la ayuda de Dios. Si pasa toda esa situación difícil, ya finalmente puede decir, Dios, mi Padre, te damos gracias. Gracias por ayudarme. Gracias por solucionar este problema. Seguramente ustedes han hecho la oración de gratitud.
Dios quiere que nosotros confesemos toda nuestra situación a Él. Él es omnipotente, Él sabe de todo. Sin embargo, Dios quiere que nosotros le digamos con nuestra boca. Dice la Biblia, la oración de los rectos es su gozo. Oración que falta la sinceridad hace que se sienta incómodo. En cuanto a oración, uno tiene que ser honesto, tiene que orar a Dios diciendo, pues Dios, yo necesito esto, es muy difícil para mí, espero que tú soluciones este problema. Así uno tiene que orar. En mi caso, yo estudié ingeniería y para mí es difícil explicar una cosa muy detalladamente. Es lo que me falta. Pero ustedes que oren con sinceridad a Dios, que confiese todo, es lo que hizo David. Estoy en angustia. Esto no solamente es la oración, esto también es el cántico. David cantó esta oración. Primero expresa su corazón en salmo, y luego ora a Dios y se lo convierte en un cántico para que otros lo oigan. Esto no es fácil de hacerlo, ¿verdad? Pero David lo hizo. En Salmos capítulo 51 lo hizo también. Después que se llegó a Betsabé, David se lo arrepiente y ora a Dios por esto y lo canta en Salmo también. David es honesto. Supuestamente por eso era agradable a Dios. David pecó, pero se arrepintió y no cesó de confiar en Dios y siempre clamó a Dios. Dios, ayúdame. También veamos 57, Salmos 57. Salmos 57. Aquí sale el motivo de este salmo. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Ya David huyó de Saúl a la cueva. Puede morir en cualquier momento. Si lo detecta, lo va a matar. Si vemos su oración en este momento, no parece una persona que sufre la amenaza de la muerte, porque está alabando a Dios. Es decir, en la crisis confirma su salvación y canta a Dios. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. 2. Clamaré a Dios Altísimo, a Dios que me favorece. Así clama más a Dios. David está ya en la cueva y dice: a Dios que me favorece. Por ejemplo, si uno se cayó en bancarrota o se ve en un gran aprieto, si uno en esta situación dice que Dios puede hacer todo, confesar así no es fácil. El versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Siempre me vendrá la ayuda de Dios desde el cielo. Está tan seguro. David realmente es el hombre de la fe. Espero que nosotros también sigamos su paso. Versículo 4. Mi vida está entre leones, estoy echando entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Su enemigo es muy fuerte. Y ya confiesa todo a Dios. El 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria.
Confiesa otra vez su situación en el versículo 6 y el 7, leamos juntos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Está dispuesto su corazón. Mi corazón está dispuesto. Cantaré otra vez. Y desde versículo 8 a 11 expresa la alabanza y la gracia de Dios. No parece el salmo de una persona que va a morir. David encontró a Dios en la guerra, encontró a Dios en el desierto y, como saben bien, cuando era pastor también encontró a Dios. Tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia de Dios y aún en esta cueva, por su experiencia, confía en Dios y da la alabanza a Dios. David sufrió mucho que los otros hombres no han sufrido. Por esta razón su corazón está muy amplio y podía perdonar a otras personas. Y como saben, muchos sufridos y oprimidos se acercaron a David. Por eso fundó la nación. Los que realmente amaron a Dios estaban junto con David. Pero el olor grato de la fe de David no se apareció naturalmente. Se tardó mucho tiempo hasta que saliera este salmo. Sabemos de la vida de David, por eso sabemos que es el gran salmo, que la fe está contenido en este salmo. Si yo digo este salmo a ustedes, nadie va a reconocerlo porque yo no tengo esta fe. Estoy predicando, explicando este salmo, pero no es lo mío. Sin embargo, muchos que saben de la vida de David leen este salmo y obtienen mucha consolación. Se conmueve su alma. Al leer el salmo de David surge corajes, caen lágrimas, gratitud y alabanza. Porque David sufrió mucho, sufrió todo. En un salmo puso toda su vida. Lágrima de una persona que sufrió, la palabra de una persona que pasó mucha dificultad, no es la misma lágrima y la palabra de otras personas. Para entrar al reino de Dios tenemos que pasar mucha tribulación. Es lo que dijo el apóstol Pablo también. En este mundo tenemos que sufrir mucho al predicar el Evangelio de Dios y después de pasar esa dificultad tenemos que confesar a los hermanos y esa confesión, testimonio, va a convertirse en el salmo. Pasamos mucha dificultad, pero es lo que Dios nos permite para que se lo convierta en salmo. Existe el libro de Job, el libro de Hechos. Así nosotros hacemos el nuevo salmo. Y mi corazón está dispuesto. ¿A qué se refiere esto? Que ya está dispuesto a encontrar al enemigo y dispuesto a confiar en Dios. ¿Vengarse de mi enemigo o no? Pues David entregó esta cuestión a Dios. Aunque muera, voy a servir a Dios, voy a amar a Dios. Si todos se apartaran de mí, yo me permaneceré en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo voy a estar en la ubicación que Dios decidió. Esto era el corazón de David. No os venguéis vosotros mismos, dice la Biblia.
Esto sale en Proverbios, esto sale en Romanos, pero sobre todo sale en Romanos capítulo 12. Primer de Samuel capítulo 24, 26 es el ejemplo de Romanos capítulo 12, versículo 14 a 21. Vamos a ver Romanos 12. Romanos 12, versículo 14 a 21, leamos juntos: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En San Mateo dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Esto es la voluntad de Dios. El problema es que yo no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy clara, pero yo no quiero hacerlo y no lo puedo. No tengo el mismo nivel como Dios. La soberbia es lo que tenemos que evitar, porque la palabra de nuestro Dios está en el cielo, en lo alto, pero nuestra vida está muy baja. Yo a veces juzgo y condeno a otras personas, pero según la palabra de Dios, ante Dios, todos nosotros tenemos el mismo nivel, más o menos lo mismo. Tenemos que orar por nuestra soberbia. Si oramos, podemos mantener una buena relación con Dios y Dios puede ampliar nuestro corazón a fin de perdonar nuestros enemigos. Bendecid a los que os persiguen. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos. Por lo tanto, no hay nada que discutirnos en la iglesia. Con el paso de tiempo, Dios juzga todo. Y después Saúl, confiesa su culpa. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, así bendice a David. Es muy raro que este tipo de bendición salga de la boca de un enemigo. Por eso Dios dice: bendecid a los que os persiguen. Entonces, los que me persiguen también pueden estar a mi lado. Es lo que Dios hace. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer con otros problemas? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí las ascuas de fuego no se refieren a la ira de Dios, ni el fuego de juicio de Dios. Era la costumbre de Israel, mantener el fuego para que no se apague, y si se apaga, tenían que pedirlo de sus vecinos. Como que no existía cerilla, mechero, si se apaga el fuego, lo toma prestado de sus vecinos. Esto es tener misericordia.
Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si tiene misericordia, Dios le recompensa con más bendición. Y esa bendición puede cambiar al hombre. Dios tiene este poder. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia nuestros enemigos? Pues tener la misericordia. Tener el amor. ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento. Es la voluntad de Dios. Es lo que debéis hacer, dice Dios. Es difícil obedecerlo, pero si oramos como David, si pedimos la ayuda de Dios, podemos amar a nuestro enemigo. Primero tenemos que alabar a Dios. Tenemos que perseverar nuestro pensamiento en Dios. Aunque yo pues no pueda hacer todo, si tengo este corazón de amar a mi enemigo, Dios acepta ese corazón. Esto es muy cierto. Con el paso de tiempo seguramente saldrá la voluntad, el resultado de Dios. Yo también di consultas a varias personas, intenté de ayudar la vida de otras personas con mi palabra, pero sus vidas no cambiaron realmente. Creo que orar por otras personas, tener misericordia, es lo que cambia a otras personas de largo tiempo. A lo mejor los profesores que tienen la fe piensan, ¿por qué mis estudiantes no cambian? Yo vi a muchos profesores de secundaria que se presentaron a la escuela dominical después de graduarse de bachillerato. Ellos hablaban del amor de sus profesores. Cuando estaba en 8º grado, había un profesor de la escuela dominical que me mostró el amor de Dios. Me ayudó mucho, así pasé mucho tiempo con mi profesor. Yo pues quería ser profesor como él. Por eso he decidido servir en la escuela dominical, en la clase de primaria. Así he visto muchos hermanos, hermanas que dieron testimonio así. La Biblia dice que afirmar el corazón con la gracia es buena cosa. Vamos a ver Hebreos. Hebreos 13, versículo 9. Hebreos 13, versículo 9, leamos juntos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Existen muchas palabras y enseñanzas, pero lo que realmente puede cambiar a una persona es la bendición y el amor. David no podía convertir a Saúl porque era muy fuerte. Su corazón era muy obstinado. Pero ese Saúl cambió por la gracia, por la bendición. Tenía la oportunidad de matar a Saúl en la cueva, pero no lo hizo. Y después, cuando David tuvo otra oportunidad de matar a Saúl, solo tomó la lanza y la vasija del agua de Saúl. Lo cierto es que la bendición y el amor puede convertir a una persona. Espero que nosotros también estemos dispuestos a manifestar esta bendición, este amor, y tenemos que perdonarnos unos a otros.
Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La razón por la que podemos perdonarnos es por la bendición y el amor que hemos recibido. En San Mateo 18, Pedro pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. Y dio un ejemplo del deudor. Había un hombre que debía 10.000 talentos, es la misma cantidad de la deuda de un país. Él pues no podía pagar todo, y el señor de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo ese siervo, halló a unos de sus consiervos que le debía 100 denarios y lo echó en la cárcel. Se olvidó de la bendición y el amor que había recibido, por eso hizo así. Considerando la bendición de Dios que he recibido, pues Dios me perdonó la deuda de 1.000 talentos, por eso yo también puedo perdonar a otra persona que me debe 100 talentos. Es lo que el Señor quiere. Como el siervo en San Mateo no lo hizo, sus consiervos fueron a su señor y dijeron todo, y su señor le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esto es el pensamiento de Dios. Yo he sido perdonado, por eso yo también puedo perdonar a otra persona. Dios me dice: tú pues mereces ir al infierno, pero te perdoné, te hice ser mi hijo. Pero ¿por qué tú no puedes perdonar a otra persona? Así me pregunta Dios. La fuente de la perdonación es el amor y la bendición de Dios. En Deuteronomio capítulo 15 sale las leyes sobre los esclavos. Si un hebreo hubiere servido 6 años, al 7º le tiene que despedirla libre. Cuando Dios dice esta ley, dice: te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Acuérdate tu vida en Egipto, cuál bendición has recibido, cuál era su vida en el desierto durante 40 años. Y dice Dios: tengáis misericordia a vuestros hermanos. Tenemos que contemplar y averiguar el amor y la bendición que hemos recibido. Con el corazón de Dios, como David, que mostró el amor a Saúl, podemos perdonar a nuestros enemigos. Dios cambia el corazón de Saúl. Dios solucionó todo. Ese Dios también puede solucionar nuestro problema. Sí, estar dispuesto el corazón ante Dios es necesario. En Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vamos a ver Isaías capítulo 26. Isaías 26, 1-4, yo voy a leer: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá.
fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El pueblo de Israel estaba inquieto porque puede ser cautivado y Dios puede fortalecer a Israel. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Claro, era Nehemías que edificó muros y antemuro de la ciudad de Jerusalén, pero eso era muro visible y el que realmente guardó la ciudad era Dios. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La gente justa, guardadora de verdades, era el pueblo de Israel. En nuestro tiempo, eso sería cristianos, los que guardan verdad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, en nuestros vecinos y enemigos. Si yo hago algo para vengar, la paz se desaparece y yo no puedo orar. Puedo aliviarme por un momento, pero se turbará el corazón para siempre. Así que tenemos que tener una buena relación con Dios, tener misericordia hacia nuestros enemigos. Entonces, Dios recompensa todo con la paz y Dios prepara el galardón para nosotros. Salmos 58. Salmos 58, versículo 11, leamos juntos. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Existe Dios en la tierra, Dios vigila todo, y ciertamente hay galardón para el justo. Si no recompensa en esta tierra, lo va a recompensar todo en el cielo. Bueno, en resumen, hemos aprendido David que salvó la vida de Saúl. Eso no era fácil. David sufrió mucho, podía quejarse de Dios, pero David pasó la prueba de Dios. Podía malinterpretar la voluntad de Dios solo viendo la situación. Esto era la prueba de David. ¿Cómo interpreta? ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace en este momento? Era importante para David. Y pasó David la prueba de Dios. Se alegró Dios. A lo mejor dijo 100 puntos para ti. Por eso Dios se alegró. Y Dios solucionó, eliminó todos sus enemigos y fundó la nación para David. Y cuando David estaba huyendo durante 10 años, a través de la vida de David, el pueblo de Israel se volvió a David. Por eso en el 2 de Samuel dice que el pueblo de Israel amó a David. Y ese David también luego aguanta 7 años y medio más. ¿Por qué? Porque ya el hijo de Saúl creó el reino de Judá. Ese David puede vencer en la guerra, pero David aguanta 7 años más. Aguanta todo para fundar el reino unificado después. Ante sus enemigos David no aguantó nada, era cruel ante sus adversarios, pero ante su pueblo
sus hermanos, David aguantó mucho. Pues Saúl realmente no es el enemigo sincero de David. Saúl no era el enemigo de David era él sí mismo. David venció a él sí mismo. Nosotros los profesores también pasamos muchas dificultades, tenemos muchas tribulaciones. ¿Cómo podemos pasar esa dificultad? Elegir la fe en vez de elegir la razón. Y confiar en Dios, rogar a Dios, pedir la ayuda de Dios. Eso es lo que ayuda a Dios para pasar todas las tribulaciones. Espero que nosotros hagamos lo mismo. Oremos y terminemos. Dios Padre, gracias. Hemos reunidos hoy para aprender tu palabra. Con nuestro sacrificio y esfuerzo, muchas almas están recibiendo la salvación y están cambiando. No podemos ver con nuestros ojos, pero sabemos que Dios trabaja para nosotros. Abre nuestros ojos para ver la obra tuya y también abre nuestros oídos. Solo queremos confiarte, servirte, obedecerte para cumplir la voluntad tuya en la iglesia. Para cumplir esta obra, protégenos, Dios. Siempre guíanos nuestro camino. Enséñanos el camino que debemos correr. Solo entregamos el resto de nuestra vida en tu mano santa. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.